Moses Lucicu. El cuarto ángel de la espiritualidad. Amados en el Señor, ya hemos compartido la revelación de los primeros 3 ángeles de la espiritualidad. Y hoy vamos a ver el mensaje sobre el cuarto ángel de la espiritualidad. Hay un proceso con las cosas de Dios. El cielo está esperando que hagamos algo para que el cielo pueda reaccionar como consecuencia directa de lo que hacemos para desencadenar algunos factores. Primero, tenemos el primer ángel que dijo que cuando uno se vuelve sagrado, las cosas suceden. Nuestro deber es hacernos sagrados y diferenciarnos. Este es el mensaje de consagración, que también es la ofrenda de nosotros mismos. Cuando nos consagramos en el Señor, algo se activa automáticamente. Quiero decir que nuestras funciones espirituales se activan. Nuestra función natural se sale de lo común para uso espiritual. Y Dios comienza a usar la función que hemos desarrollado para la edificación. El segundo ángel reveló que intervino solo en el campo de las tentaciones. El segundo ángel de la espiritualidad espera que superemos la tentación y luego interviene. Somos nuestro propio bloqueo en términos de experiencias espirituales. Sin embargo, una vez que resiste la tentación y conquista las pruebas, llega el ángel de la espiritualidad y nos da poder para ser superiores a los tentadores. Cada vez que superas las tentaciones y las pruebas, conquistas el tentador y se prepara una corona para ti. Este ángel de espiritualidad que viene cuando resistimos las pruebas y tribulaciones es el ángel que interviene en el dominio de la grandeza y la gloria. Es decir, nos da superioridad. Como Moisés tenía un ángel antes que él, este ángel de espiritualidad también se convierte en un ángel que camina delante de nosotros. Y cada vez que viene el tentador, se convierte en tu fuerza para darte superioridad sobre el tentador. El tercer ángel de la espiritualidad interviene en el área de servicio. Él trabaja para que podamos servir a Dios en el dominio donde somos llamados, y se asegura de que cumplamos la misión para la que nacimos. Cada vez que nos dedicamos, Él activa el ministerio en nosotros y Él es el ángel del servicio y el ministerio al que estamos llamados. Tenga en cuenta que la consagración, la devoción y la abstinencia desencadenan el ministerio en nosotros. La consagración desencadena facultades sobrenaturales, y uno se convierte en un instrumento en la mano de Dios. Vamos a hablar sobre el cuarto ángel. Quiero repetir las palabras del ángel de Dios literalmente, pero estaré comentando. Hermano, cuando estás en contacto con estos seres celestiales, es como si hubiera un campo magnético que te está haciendo seguir en su pensamiento. Cuando dicen una oración, es como si salieras del entendimiento humano y ordinario. Entiendes lo que van a decir fácilmente. Es por eso que comento cuando me encuentro con estos ángeles, me encontré en su campo de acción. Cuando Dios bajó a la zarza ardiente, le dijo a Moisés, quítate las sandalias, porque la tierra sobre la que te encuentras es tierra santa. Éxodo 3:5. Cuando Dios desciende a algún lugar, el entorno circundante cambia. Cuando las criaturas celestiales descienden automáticamente a algún lugar, estás bajo una influencia y eres capturado, y comenzarás a funcionar con esta influencia. Cuando el cuarto ángel habló para concluir la revelación, el ángel me dijo, Moisés, hay una diferencia entre el antiguo templo y el nuevo templo. El antiguo templo era un edificio y una tienda de campaña. Él me dijo, en la nueva dispersación, los templos de Dios ya no son materiales. Los templos y la habitación de Dios son humanos. He aquí, esta es la mayor gloria. El ángel hizo una diferencia inmediata entre el antiguo templo y el nuevo templo. El antiguo templo era material, pero los nuevos templos son humanos que se usan como habitación de Dios. En este caso, la gloria está más en los humanos que en el material. En el antiguo pacto, el Todopoderoso se encontró en la tienda de reunión, pero en el nuevo pacto, el Todopoderoso se encuentra dentro de los seres humanos. El primer templo no tenía ojos y no podía ver ni hablar, pero el segundo templo tiene ojos para ver y puede hablar. El ángel dijo, nosotros, los mensajeros de Dios de los ángeles, estuvimos una vez en la tienda de reunión, y fuimos esculpidos y presentados como querubines arrodillados sobre el asiento de propiciación o propiciatorio en forma de modelos. ¿Sabes por qué nuestros compañeros fueron representados arrodillados sobre el asiento de propiciación, que es la tapa del arca del pacto, en el que se colocó el código de la ley? Los querubines estaban encima de la tapa del arca del pacto que estaba cubierta y la ley de Dios se cerró dentro del arca del pacto. Estábamos arrodillados sobre la tapa del arca del pacto para indicar que el misterio de Dios todavía estaba codificado y sellado. La ley de Dios estaba dentro del arca del pacto,
que estaba cubierta por el asiento de propiciación porque el misterio estaba sellado y codificado. Los querubines, que son los reveladores y los mensajeros del misterio de Dios, estaban arrodillados sobre la tapa del arca llamada propiciatoria. En algún momento fue necesario abrir el arca del pacto que estaba cerrada porque la ley estaba adentro. Esta es la interpretación de los querubines que estaban en el propiciatorio en forma de modelos. El cuarto ángel explicó y dijo: es por eso que el arca del pacto tiene la forma de un modelo. Los querubines que están en la tapa del arca en forma de modelo son mensajeros que indican que las cosas fueron codificadas para el antiguo pacto. Estos querubines son los guardianes del pacto porque el arca del pacto fue sellada y cerrada. Estos ángeles aún no estaban operativos. Eran solo estatuas y representación de misterios ocultos para ser revelados. La palabra de Dios fue codificada en ese momento. El cuarto ángel muestra en su dispersación por qué el antiguo pacto no ha descubierto las realidades de la palabra de Dios, porque el arca del pacto todavía estaba sellada y cerrada. Y los guardianes de los ángeles que se muestran arrodillados sobre la tapa del arca no pudieron entregar y transmitir el misterio codificado y oculto. En ese momento la ley estaba dentro del arca que todavía estaba cubierta y cerrada. Esto explica por qué los mensajeros de los ángeles tenían forma de estatuas. Esto es muy importante. El ángel me dijo por qué estas cosas estaban allí. Fuimos esculpidos por los artistas porque Dios había ordenado que todo en el tabernáculo fuera tallado de manera inteligente y profesional. El pueblo de Israel tomó la tabla de la ley. Lo colocaron en el arca de la alianza y cerraron la tabla de la ley que han colocado en el arca de la alianza. Esto significa que no lo estaban leyendo. En realidad estaban en prácticas, en rituales y tradiciones. Sin embargo, en un tiempo determinado, Dios decidió abrir el arca de la alianza para recuperar el código de la ley para que el misterio sea revelado. Cuando el Todopoderoso ha recuperado la ley del arca del pacto, la Biblia dice: pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cada hombre ya no enseñará a su prójimo ni a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Señor, porque perdonaré sus iniquidades y recordaré sus no peca más. Jeremías 31, 33-34. Debe haber una gran gloria en el nuevo templo para que la gloria de Dios siga siempre la ley. La ley está en nuestro espíritu, pero el afecto y el amor están en nuestro corazón. Hay una mayor gloria para los humanos que son el nuevo templo. Mientras la palabra de revelación no se predique en las iglesias, no habrá ninguna acción angelical y estos ángeles permanecerán en forma de escultura. Una hermana de Etiopía me envió un mensaje. Ella dijo: ¿cómo explicas que el tercer ángel puede darse el lujo de decir que hace milenios que no han hablado? A decir verdad, la palabra estaba sellada. No hubo altura de Apocalipsis. En ese momento, el Señor dijo: Daniel, cállate las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento aumentará. Daniel 12, 4. Y luego, cuando la Biblia fue sellada, el conocimiento de la palabra de Dios permaneció emblemático. Cuando digo emblemático, hablamos de emblemas como en la carpa del encuentro donde había representaciones e imágenes. La revelación aún no se había otorgado a estos pueblos. Y el cuarto ángel explica por qué. Él dice: fuimos esculpidos por artistas para decir que los ángeles somos agentes de arte. Los querubines han sido esculpidos para decir que son agentes del campo del arte. El arte que los querubines damos a los seres humanos es la autenticidad de sus funciones espirituales, que deben operar más allá del uso habitual y ordinario. Cuando un hombre viene a Jesús, sus funciones naturales se activan espiritualmente más allá del uso ordinario. Mientras la palabra de Dios esté sellada, las cosas de Dios permanecieron emblemáticas, porque el arca de la alianza estaba cerrada y sellada en el mensaje para las iglesias y las cosas todavía estaban veladas porque el Todopoderoso descendió a un templo que no podía ver ni hablar porque el templo era material. Era solo un objeto que no podía hablar. Es por eso que a veces en la dispersación, la palabra de Dios era rara en esos tiempos. El ángel insistió en que la interpretación de los dos querubines en el asiento de propiciación, que es la cubierta del arca del pacto, significa que la palabra estaba sellada, lo que significa que la palabra de Dios estaba codificada en ese momento en el Antiguo Testamento. El cuarto ángel está mostrando en su dispersación, por qué en el Antiguo Pacto, no hemos descubierto las realidades de la palabra de Dios,
porque el arca del pacto todavía estaba sellada y cerrada. Y esos ángeles guardianes del pacto que fueron representados en el asiento de propiciación no pudieron entregar el mensaje, porque el código de la ley estaba en el arca que fue cerrada. Es por eso que los querubines tenían forma de estatutos. Esto es muy importante. El ángel dijo, fuimos esculpidos por los artistas. Es porque Dios había dado la orden de que no habrá revelación de Dios que permanecerá sellada. En el antiguo pacto, la gloria de Dios estaba en las cosas materiales y nosotros los ángeles no podemos trabajar. Cada vez que los humanos no alcanzan la revelación de la palabra de Dios, el ángel no actúa porque la palabra ha permanecido en el material. Y cuando los humanos están disponibles para hacer los nuevos templos para recibir la revelación de la palabra, automáticamente las cosas se activan y los ángeles se ponen a trabajar. Salmos 103, 20 bendice al Señor, vosotros sus ángeles, que sobresalen en fuerza, que hacen sus mandamientos, escuchando la voz de su palabra. Mientras el cuarto ángel hablaba, para mi sorpresa, el Señor Jesús mismo apareció. Él era extremadamente hermoso. Ya lo he conocido porque lo vi muchas veces. Y déjenme decirlo por primera vez cuando oro, tengo en mente la representación de Dios de que oro porque lo conozco. No rezo con la mente vacía. En oración, hablo con alguien a quien conozco. Me sorprendió cuando apareció el Señor porque la reunión fue con los 4 ángeles de la espiritualidad. Jesús apareció cuando los ángeles dijeron, necesitamos templos humanos para trabajar y activar su función. Porque el hombre es el nuevo templo. Cuando el hombre se da cuenta de la presencia de la palabra de Dios, que está en él, comienzan nuestras acciones. Entendí una cosa y les diré a nuestros usuarios de Internet y a los televidentes, muchas personas me preguntan si pueden ver los ángeles de Dios. Llegué a comprender por qué el Señor deja que estas criaturas celestiales se revelen ante mí, porque soy uno de los profetas del fin de los tiempos, que llegó a valorar la palabra de Dios al luchar contra las falsas doctrinas, mediante la dispersación de la sana doctrina. Llegué a valorar la palabra de Dios y vine a abrir el arca del pacto. Por eso me llamo Moisés. Cuando se abrió el arca de la alianza, saqué las 2 tablas de la ley, y no tengo otro objetivo que exponer la palabra de Dios a la gente. Cuando expongo la palabra de Dios, hago un esfuerzo por dar el verdadero significado de la profecía bíblica. Soy un profeta de los últimos tiempos. La Biblia no es un libro legendario. La Biblia es un libro profético, debemos darle a la gente el significado profético. Entonces, cuando Jesús apareció, habló. Antes de llegar allí, la pregunta es, ¿por qué estoy viendo ángeles? Es porque el asiento de propiciación estaba cerrado, pero estamos abriendo el arca de la alianza que estaba cerrada. Estamos exponiendo las tablas de la ley a la gente, no la ley literal sino la revelación. Por lo tanto, se activan los querubines que fueron esculpidos en forma de modelos. Comienzan a revelarnos misterio cuando leemos el libro de la ley. Entonces el Señor mismo dijo, dile a mi pueblo ahora que te he dado la oportunidad a través de mis 4 siervos para recibir conocimiento. Dile a mi iglesia que el que vive para la eternidad ha abierto un misterio. Y los tomo como testigos. El Señor dijo, recuerda una cosa, pueblo mío, este es el punto culminante de esta dispensación. Cada vez que te reúnes para mí, la cantidad de horas que pasas en mi presencia es una oportunidad para exponer tus cuerpos a una solemnidad. La oración es una disponibilidad que te expone a una solemnidad. Es decir, los momentos que tienes en oración son una oportunidad para que la oración te haga entrar en lo sagrado. El Señor dice, en mi presencia, es una oportunidad para estar disponible. Cuando haces disponible tu cuerpo durante 1 hora, estás conectado durante 1 hora y estás vinculado a lo sagrado durante 1 hora. Te vuelves como un dispositivo electrónico conectado a una fuente porque se necesita una carga para descargar. Usted recibe una descarga eléctrica de la carga principal para servir. Una descarga eléctrica es como un trueno, una descarga atronadora y eléctrica. Y los científicos dicen que en una descarga eléctrica hay miles de millones de voltajes eléctricos. El Señor dijo, cuando vienes a mi presencia, entras en lo sagrado y expones tus cuerpos a una solemnidad. Es una conexión. Orar sin cesar significa mantenerse conectado sin cesar. Orar sin cesar se conecta constantemente. El Señor me dijo, le dirás a mi pueblo, el tiempo que pases en mi presencia es importante. Dígale a mi gente, especialmente a aquellos que dicen que el servicio está arrastrando, el moderador y el predicador están arrastrando. Dile a mi gente,
Cuanto más arrastran el servicio, más entras en la fase de mortificación. Cuando te sientes cansado en la oración, entraste y llegaste a la fase de mortificación. El Señor dijo, cuando oras, la mortificación comienza cuando te sientes cansado y exhausto, y ahí es donde comienza el carisma. El carisma no es para quienes gustan de las cosas fáciles. No es para aquellos que no les gusta el costo. El agotamiento y el cansancio son los que desencadenan el carisma. La mortificación y el carisma comienzan cuando uno está en presencia de Dios hasta el punto de agotamiento, porque la presencia de Dios es solemnidad. En la presencia de Dios hay un impacto. Y cuando terminamos la oración, el carisma nos acompaña, porque cuando estamos en la presencia de Dios, somos recargados. Y cuando llega la tentación, hacemos una descarga. La energía que recibí en oración en presencia de Dios se descarga y destruye la tentación. Quien pasa tiempo en oración recibe todos los recursos posibles para volverse carismático y resistir pruebas y tentaciones. El Señor dijo, por eso cuando vine en carne, fue para lastimarme. Vine en carne para sentir, rezar toda la noche y cansarme. Vine para ser crucificado y sentir el dolor. Tomé carne para poder aprender a llorar, para sudar, para que el hombre de los dolores esté acostumbrado al dolor. Isaías 53, 3:5 es despreciado y rechazado de los hombres, un hombre triste y familiarizado con el dolor, y nos escondimos como si fueran nuestros rostros de él, fue despreciado, y no lo estimamos. 4 Seguramente él ha soportado nuestras penas y llevado nuestras penas, sin embargo, lo estimamos herido, herido de Dios y afligido. 5 Pero fue herido por nuestras transgresiones, fue herido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y con sus llagas fuimos curados. El Señor dijo, en conclusión, tomé la carne para que pueda sufrir sangrado y fiebre para poder concentrarme en la carne. Mira, nunca lo entendiste antes y hoy lo entenderás. En Getsemaní, lo que salió de mi cara fue sudor de sangre. Lucas 22:44 Y en su angustia, oró más fervientemente, y su sudor se convirtió en gotas de sangre que caen al suelo. Hebreos 5:7 Durante los días de la vida terrenal de Jesús, ofreció oraciones y peticiones con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverencia. Él dijo, la cara simboliza la visión. La sangre simboliza el pacto y el sufrimiento. Getsemaní es una enseñanza que nos dice que tengamos una visión de la sangre, la visión del sufrimiento. Cuando sufres para temer a Dios, estás entrando en un pacto conmigo. Te hice entrar en un pacto de sufrimiento. De repente, el Señor y los ángeles desaparecieron.